Bendiciones a todos, amada Iglesia Leeds. Es un privilegio vernos una vez más, compartir la palabra del Señor. Y bueno, quiero comenzar con una reflexión que me fue enviada por uno de los miembros de la iglesia y que realmente nos hace meditar en ello. Esta reflexión trata de un señor ya grande que caminaba por la calle y de pronto se desvaneció, se desmayó, fue llevado a una clínica, a un hospital y se le dio esa atención médica, se le dio respiración de tal manera que pudo reavivarse y hasta el momento en que le dieron de alta, pero él tuvo que usar un respirador. Le entregan la cuenta y le dicen son $500. Él comienza a llorar después de quedarse pensando un momento, se queda pensando y llora. Y entonces le preguntan, ¿pero por qué llora? ¿No tiene dinero? Y él dice, no, no lloro, tengo mucho más que eso. Estoy llorando porque todo este tiempo he estado respirando gratis y todo lo que le debo a Dios por ello. Él reflexionaba, él pensaba, él expresaba, ¿verdad? Que todo el aire, todo lo que había respirado era totalmente gratis y el valor del agradecimiento le hacía llorar, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no tenemos que agradecerle a Dios? Y a veces ni siquiera se lo decimos. Tenemos que ser verdaderamente agradecidos por tantas cosas que Dios hace por nosotros. Y te aseguro que en estos días Dios ha guardado tu salir, ha guardado tu entrar, y siempre cuando salgamos oremos a Dios, Señor, líbranos del mal, guárdanos y que podamos regresar bien. Dios guarda en tu salida, pero también Dios te guarda de todo mal en el camino y tu regreso lo hace de tal manera que estés bien. Seamos agradecidos con Dios. Y bueno, pues vamos a continuar con esta serie, El Mejor Refugio, y hoy nos toca nuestro tema semanal. Mire bien este título, Trabajando con nuestro carácter o trabajando nuestro carácter. Qué gran necesidad es en estos días, en estos tiempos de confinamiento, trabajar con nuestro carácter. Es una gran necesidad en estos tiempos y está basado en Proverbios capítulo 16, 32. Ya hemos visto que para que nuestra casa sea un hogar tipo búnker, una familia tipo búnker, debemos de caminar como familia bajo principios bíblicos. De esa manera, nuestro hogar verdaderamente será de bendición, será un lugar estable, será un lugar de refugio, pero para que verdaderamente nuestro hogar también pueda ser de bendición a cada uno de sus miembros, necesitamos de manera individual, de manera personal, trabajar con nuestro carácter. Yo creo firmemente que no hay persona que diga yo no necesito trabajar con eso. No hay persona que pueda decir, yo no lo necesito. Todos necesitamos trabajar con nuestro carácter. Si a lo mejor eres iracundo, explosivo, y a lo mejor no lo eres, y dices, yo no tengo ese problema, pero te aseguro que tienes otros problemas en tu carácter. La intención es que identifiquemos esas grietas, que identifiquemos precisamente esos problemas que tenemos en nuestro carácter y podamos ser de bendición en nuestra propia casa. Proverbios 16, 32. Tengo una versión muy diferente, pero me gustó su claridad. Y dice aquí, aquel que controla su carácter es mejor que un héroe de guerra. Aquel que controla su carácter es mejor que un héroe de guerra. Aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que captura a una ciudad o dirige a una ciudad. Aquel que gobierna su temperamento es mejor
que el que dirige o gobierna una ciudad. Qué importante es el carácter, verdaderamente controlar, ¿verdad? ¿Se puede controlar el carácter? Sí. Y dice aquí quien gobierna su temperamento, la segunda parte de este versículo, el temperamento se tiene que gobernar, sí, porque es algo que tenemos por nacimiento, es algo que de cierta manera, ¿verdad?, nos fue dado dentro de los componentes, ¿verdad?, de nuestra personalidad. Y bien, dice aquí en nuestra introducción, es tiempo de echarle un vistazo a nuestra personalidad. La vida ha dado un giro total, dejando ver que la salud tiene un gran valor. Aún sobre todas las cosas materiales, sobre cualquier trabajo, ¿verdad? Ahorita nos ha dejado ver esta situación que la salud tiene un gran valor. El confinamiento familiar ha sido necesario ante un virus que se ha vuelto pandemia, pero no es tan sencillo como decir quédate en casa, ¿verdad? En los primeros días fue una instrucción que nos llamó tanto la atención que dijimos sí, quédate en casa. En estos primeros días causó tanto asombro, ya que se trataba de un asunto, de una cuestión de vida o muerte, o se sigue tratando, ¿verdad? De un asunto de vida o muerte. Incluso hay campañas publicitarias, ¿verdad? Yo sí quiero vivir, quédate en casa, si tú no quieres, pues salte, ¿no? Pero al pasar el tiempo nos damos cuenta que es necesario aprender a convivir y trabajar en equipo, lograr acuerdos, evitar conflictos y contiendas, ayudarse. Fíjese, una vez más lo vuelvo a repetir, ¿qué necesidad hay de aprender a convivir, trabajar en equipo, lograr acuerdos, evitar conflictos y contiendas, ayudarse, comprenderse, comunicarse, etcétera? Es por ello que en esta serie no queremos dejar pasar, no queremos dejar de mencionar lo necesario que es trabajar con nuestra personalidad, con nuestro carácter el día de hoy. ¿Por qué? Porque a veces, como hay grietas en nuestro carácter, como ya lo dije hace un momento, no hay persona que no necesite trabajar con su carácter, y a veces esas grietas que hay en nosotros hace que entremos en conflicto con los demás, aunque a veces nos puede suceder como los fariseos, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los fariseos? Ellos decían, nosotros no necesitamos ayuda, nosotros no necesitamos, no hemos pecado. Y Jesús dijo, ¿verdad? Por cuanto ustedes dicen que no tienen pecado, son los que más necesitan. Que no nos vaya a pasar como los fariseos, ¿verdad? Que decían, yo no, yo estoy bien, los demás son los que están mal. Y sobre todo si se trata de casa, ¿verdad? A veces caminamos con una bandera de ser tan justos y tan buenos que hasta nos cegamos y no vemos que nuestra personalidad también genera conflicto, ¿verdad? Que somos cerrados, que somos personas con actitudes, pues, que agravian, que hacen daño, ¿verdad? Porque simple y sencillamente nos creemos que estamos bien. Antes que nada debe de haber humildad en nosotros. Por eso hoy vamos a hablar precisamente de la necesidad de trabajar con el carácter. Vamos a hablar en el punto 1 de nuestra personalidad. Hablemos un tanto acerca de entendernos a nosotros mismos. El otro día escuchaba al pastor Jesse, al apóstol Jesse, que decía algo muy importante y es muy cierto. El hecho de que si no te conoces a ti mismo, si no aprendes a conocerte, a saber cómo eres, muy difícilmente vas a entablar buenas relaciones con los demás. Entonces, qué importante es entender nuestra personalidad. Es importante entendernos a nosotros mismos para poder entender a los demás. Debemos ser cuidadosos de no confundir temperamento, carácter y personalidad. Entendamos tres cosas: carácter, temperamento y personalidad. Una vez más, tres elementos que necesitamos comprender claramente: el temperamento, el carácter y la personalidad. Voy a hablar primero del temperamento. ¿Qué es el temperamento? Si tú a lo mejor lo identificas rápidamente, es aquello que ya traemos dentro de nosotros desde que nacemos
y es la combinación, es lo que nos heredaron nuestros padres, es la combinación del temperamento que tienen nuestros padres y de tal manera que se forma uno en nosotros. Entonces, a lo mejor eres muy enojón, eso es tu temperamento. A lo mejor eres muy llorón, ese es tu temperamento. A lo mejor siempre andas haciendo chistes, eres muy bromista y a mucha gente no le gusta y dices, ay, es que eres pesadito, ese es tu temperamento. A lo mejor eres muy, muy serio, muy formal, muy callado. Eso es tu temperamento. Queremos hablar precisamente del temperamento. El temperamento es con lo que nacemos y resulta de la combinación de 4 temperamentos. Pueden ser 2, pueden ser 3 o pueden ser 4. A veces hay personas que dicen, recuerdo mucho una joven que decía cuando estudiaba la clase de los temperamentos, y ella decía, la persona con la que me estoy relacionando tiene la combinación de los 4 temperamentos, mejor no voy a estar con él porque vaya a resultar un maniático, un loco. No tiene nada que ver eso. El temperamento puede combinarse de 2 temperamentos, 3, 4. Hay un total de 4, médicamente hablando, 4 temperamentos. Estos temperamentos son el colérico, el melancólico, el flemático, el sanguíneo. Y una persona puede tener la combinación de 2, 3 o 4, como ya lo dije. Cada persona tiene su temperamento de la combinación de 2 o más temperamentos. Muchos expertos dicen que no lo podemos modificar. He leído, me he informado que muchos, ¿verdad?, expertos dicen que no se puede modificar. Yo en lo personal creo que sí. Y creo que hay alguien que verdaderamente puede modificar nuestro temperamento. No estoy hablando de un familiar, de un amigo, de una persona. Estoy hablando, sí, de una persona, porque realmente Él se hizo carne, se hizo hombre, dice la palabra. Y estoy hablando de el encuentro que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Creo que el Espíritu Santo puede controlar nuestro temperamento. Creo que Dios mismo puede cambiar nuestro temperamento al tener un encuentro con Él. Entonces, mucha gente dice no se puede modificar. Yo en lo personal digo sí. ¿Por qué lo digo? Porque en mi propia experiencia, en mi propia persona, mi temperamento era un tanto diferente, un tanto distinto. Vengo y recibo a Jesucristo en mi corazón y puedo darme cuenta de cambios, y uno de esos cambios fue que aún mi temperamento fue cambiado. Así que en el Señor estoy plenamente convencido que el Espíritu Santo sí puede modificar nuestro temperamento. En nuestra cita bíblica, en la segunda parte, dice, aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que gobierna una ciudad. Quizá haciendo referencia a lo que decían los expertos, que no se puede modificar. ¿Por qué lo dicen? Porque de cierta manera con él nacemos, pero creo firmemente, ¿verdad?, lo que también dice la palabra, que debemos de gobernar nuestro temperamento. ¿Podemos intentarlo hacerlo nosotros? Claro que sí, desde luego que sí, porque también es una decisión y es una parte, ¿verdad?, que nos corresponde. Pero también cuando tú vienes al Señor, el Espíritu Santo, y le damos precisamente el lugar, le damos esa autoridad, el Señor nos ayuda a que nuestro temperamento sea controlado. Recuerdo mucho un libro muy bueno que se lo recomiendo, que se titula de esa manera, Temperamentos controlados por el Espíritu Santo, donde precisamente él habla que el Espíritu Santo trae un control a nuestro temperamento. Muy bien, ya hablamos del temperamento. Vamos a hablar, número 2, de nuestro carácter. Nuestro carácter es el resultado de actuar sobre nuestro temperamento, nuestras acciones e interacción con otras personas. Es modificable y educable. Recordemos la primera parte de nuestro versículo inicial. Aquel que controla su carácter es mejor que un héroe de guerra. Así que, mire, el carácter sí es modificable, y el carácter, ¿verdad?, tiene que ver con la forma, ¿verdad?, que nosotros le demos con nuestras acciones,
tiene que ver con la interacción con otras personas, de tal manera que nuestro carácter verdaderamente podemos interactuar sobre él, podemos modificarlo y podemos hacer un gran esfuerzo, el mejor de los esfuerzos, para que nuestro carácter sea transformado de la mejor manera. Hay personas que dicen, así soy, acéptame como soy, sí, pero si no modificas tu carácter, si no trabajas con tu carácter, creo que esas palabras no van a funcionar. Sí, desde luego que es correcto aceptar a las personas como son, pero cuando tienen grietas y tienen un carácter feo, un carácter horrible, pues simple y sencillamente nadie los va a aceptar. Van a ser un punto, ¿verdad?, de contaminación, de daño, de afectar, ¿verdad? Entonces, hay personas que dicen acerca de otras, no le digas las cosas de esa manera, dísela suavecito porque tiene un carácter fuerte y se vaya a enojar. Y francamente esa persona no tiene un carácter fuerte, tiene un temperamento sin control y tiene un mal carácter, un carácter débil, de tal manera que las personas le tienen temor. No, esa persona tiene un débil carácter. No confundamos, ¿verdad? Por eso dice, lo vuelvo a leer, la parte primera de nuestro versículo inicial: aquel que controla su carácter es mejor que un héroe de guerra. Así que nuestro carácter es una cuestión de acción, no de intención. No es solamente una buena intención. Quiero ahora sí tener un buen carácter, voy a cambiar y no hagas nada. No, es una cuestión de acción. Algunos creen que por ser gritones, mal hablados, impacientes, son de carácter fuerte, y es todo lo contrario. Otros dicen, así soy y no puedo cambiar. Esto solo lo dicen para justificar su débil carácter. Y bueno, de ahí pasamos a lo que tiene que ver con nuestra personalidad. ¿Qué es nuestra personalidad? Los expertos del comportamiento humano afirman que nuestra personalidad está compuesta por nuestro carácter. ¿Y qué es el carácter? Es el temperamento más los hábitos aprendidos, como ya lo dijimos, las acciones que tenemos repetidas, la forma de interactuar. Vuelvo a repetirlo, el carácter, la personalidad está compuesto por el carácter, y el carácter tiene la suma de temperamentos más acciones o hábitos aprendidos, más comportamiento. Esa es la personalidad. La personalidad está compuesta por un carácter, más el temperamento, ¿verdad? Más los hábitos aprendidos, más el comportamiento. Esto es lo que conforma nuestra personalidad. Yo quisiera hacerte una pregunta antes de pasar al punto número 2. ¿Cómo es tu personalidad? ¿Cómo eres? ¿Eres iracundo? ¿Eres llorón? ¿Por cualquier cosita te ofendes? ¿Por cualquier cosita vienes para abajo, te desanimas? Perdón, no quiero ser ofensivo, estoy describiendo precisamente los temperamentos. Y pregunto cómo somos, porque eso nos va a ayudar para que también ayudemos a otros y los demás nos ayuden, y podamos verdaderamente aquellas debilidades que tenemos de carácter, podamos convertirlas en fortalezas. Y aquí pasamos al punto número 2. ¿Cómo eres? La pregunta es, ¿cómo eres? Pregúntale al que está a tu lado y dale un codazo santo y dile, ¿cómo eres? ¿Eres enojón? ¿Eres impaciente? ¿Eres iracundo? ¿Eres sarcástico? ¿Eres mal hablado? ¿Eres juzgón? ¿Eres señalador? ¿Eres insensible con los demás? ¿Eres burlón? ¿Cómo eres? Pregúntale al que está a tu lado y dile, ¿cómo eres? Es importante autoexaminarnos para ser de bendición a nuestra familia. ¿Cómo eres? Ahora que
nos hacemos la pregunta, antes de ver al familiar, ¿verdad? A nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, antes de decirles a ellos cómo eres, debemos de preguntarnos, ¿cómo soy? Y si vemos, dice la Biblia en Corintios, que nos examinemos a nosotros mismos para no ser juzgados. Y si encontramos algo que sabemos que no está bien, pidamos la ayuda al Espíritu Santo. Y digámosles, Señor, Espíritu Santo, ya no quiero ser así. No quiero generar conflictos. No quiero ser mal hablado. No quiero ser con doble intención. No quiero ser chismoso. A veces hasta en la misma familia hay chismes. Bueno, de cierta manera, por así decirlo, ¿no? Se habla mal de uno, del otro, del otro, del otro, en lugar de ayudarle. No hablemos mal. Algo que pueda hacer daño, y Jesús lo dijo, una casa dividida no permanece. Un hogar dividido no va a permanecer. Así que es importante autoexaminarnos para ser de bendición a nuestra familia. La Biblia nos dice que nos soportemos unos a otros. Fíjese qué importante es lo que dice la Escritura. Efesios 4:2. Por favor, busque Efesios 4:2. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Qué importante es el amor. Es la base, es el fundamento, es precisamente lo que necesitamos. Y dice la Biblia que Dios es amor. Lo dice en la carta de Juan, ¿verdad? Dios es amor. Esta actitud nos llevará a guardar la unidad también. Cuando nos soportamos con paciencia, con humildad, con mansedumbre los unos a los otros, sobre todo con amor, esto nos llevará a guardar la unidad. También lo dice Efesios capítulo 4, versículo 3, es el siguiente versículo. Ya leímos el 2, mire lo que dice el 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿A qué nos referimos o qué se refiere la palabra solícitos? Tiene que ver con establecer prioritariamente, que sea una prioridad, que guardemos la unidad del Espíritu precisamente con el vínculo, con lo que une, la paz que solamente Dios da. Necesitamos unidad en estos tiempos, en nuestra propia familia. Que no haya discusiones, que no haya contiendas, que no haya maledicencias, que no haya malas intenciones, que no haya chismes, el hablar el uno del otro, que no haya malas acciones, malas actitudes. Porque a veces sin darnos cuenta decimos, yo no hice nada, pero bien que andas hablando mal del otro, ¿no? No, tratemos de ayudar, tratemos de ser de bendición. La unidad familiar nos hará fuertes en espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué en las tres áreas, espíritu, alma y cuerpo? Porque espiritualmente vas a estar bien fortalecido, porque estás siendo sensible a la palabra de Dios. Tu alma, en tus emociones va a haber un balance correcto. Y en el cuerpo, como no hay estrés, como no hay ira, como no hay tristeza, las defensas no se van a bajar y el sistema inmunológico va a estar en un estado correcto, ¿verdad? Se va a encontrar en un estado correcto. Porque pareciera que no sé si no te has dado cuenta. Cuando hay división, cuando hay contienda, cuando hay pleito, hay preocupación. Y en sí misma la preocupación genera problemas. La preocupación genera estrés. Incluso genera la tristeza también. Emociones fuera de orden generan que las defensas se bajen. Y basta un segundo, dicen por ahí los expertos, 2 segundos, 3 segundos, para que cuando las defensas están bajas y se hace presente una enfermedad,
nos contagiamos, nos contaminamos. Así que la unidad familiar nos hace fuertes, en espíritu, alma y cuerpo. De esta manera podemos enfrentar con la mejor actitud estos tiempos difíciles. Se requiere unidad, se requiere acuerdos. A veces, aún como familia, hasta peleamos, se pelea, ¿verdad? Se discute porque alguien se sale sin cubrebocas, porque alguien no se lava las manos, porque alguien no toma en serio este momento, ¿verdad? Donde hay que cuidarnos. Tristemente les digo que un día, no muy lejano, en estos días, le decía yo a una persona, cuídate, usa el cubrebocas, lávate las manos, sigue los protocolos. Y esta persona me decía, ¿no cree, pastor, usted que me diga eso, no cree en Dios? ¿Y cómo usted me dice eso? Le digo, sí, se lo digo porque también la Biblia habla que el Señor le indicó al pueblo de Israel que se cuidara. Por ejemplo, cuando pasó precisamente la muerte de los primogénitos, les dio instrucciones, quédense en casa y pongan sangre en los dinteles, no salgan. De tal manera que ellos obedecieron. Cuando David era perseguido, también de la misma manera. Le fue dicho por el profeta, le fue avisado que el rey Saúl lo quería matar. Y no se trata de que no tengamos fe, también debemos de ser cuidadosos. Entonces hay personas en la misma familia que no quieren ser verdaderamente sensibles a este tiempo, ¿verdad? No estoy diciendo que no tengamos fe, sí tengamos fe en el nombre del Señor, pero si nos están diciendo que sigamos un protocolo, sigamos el protocolo. Desde luego que el Señor nos da discernimiento dentro de lo bueno y lo malo. Los protocolos no son malos, son buenos. Si fueran malos, les aseguro que nosotros mismos también les diríamos no hagamos esto, pero son protocolos a seguir. Entonces, a veces hay discusiones por cualquier detallito, por cualquier cuestión en la misma familia. Necesitamos en estos tiempos, mucho más en estos tiempos, y tenerlo por buen hábito, caminar en unidad. No solamente en los tiempos malos, sino también en los buenos. No solo en los buenos, sino en los tiempos también que son considerados malos o difíciles. De esta manera podemos enfrentar con la mejor actitud estos tiempos difíciles. Es tiempo de cambiar, y con esto quiero concluir, lo que no nos edifica y que también contamina a otros. Es tiempo de cambiar lo que no nos edifica. Y qué triste, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo habla de que nos soportemos los unos a los otros. Y esto va desde lo personal o familiar hasta lo congregacional. Hay personas que no soportan a los demás, pero quieren que la gente los soporte a ellos, porque tienen un carácter cambiante, un carácter horrible, un carácter difícil. Y ellos dicen, es que yo no tolero a este. Y no es que lo digan literalmente, con sus expresiones, con sus acciones, lo dicen, ¿verdad? Al hablar mal de los demás, al ser inestables. Dios no quiere eso. El Señor verdaderamente nos hace un llamado en esta hora a trabajar con nuestro carácter, para ser de bendición y caminar juntos en esa unidad que Dios nos da como familia. Quiero invitarte a cerrar tus ojos. Vamos a hacer una oración. Dile ahí al Señor, dile: Señor Jesús, quiero invitarte a dar un paso más. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor Jesús, ayúdame a ver con claridad las grietas en mi carácter. Ayúdame, Señor, a reconocer mis fallas, a reconocer mis errores, a ser humilde, a no ser una persona altiva o soberbia. Ayúdame a ser humilde, Señor. Entiendo, Señor, que necesito de ti. Y dile ahí: Señor, ayúdame. Ayúdame a ser de bendición en mi propio hogar
y que mi hogar, mi casa sea el mejor refugio para toda mi familia. Señor, yo recibo de ti esa paz, esa bendición, Señor, que tú has prometido en tu palabra, y declaro en el nombre de Jesús que, Señor, mi casa y yo te serviremos, y que tu Santo Espíritu es guiándome, y aún doy esa autoridad en el nombre de Jesús para que mi carácter, para que mi temperamento sea controlado por ti, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor ahí donde estamos? Y quiero invitarles para la próxima cita, que es el día domingo 10 de la mañana. Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Estamos para servirles.